Buenos días a todos. Hoy nuevamente iniciamos esta nueva jornada online, otro webinar, hablando hoy particularmente de los temas de seguridad, de ciberseguridad. Para eso tenemos hoy a INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que trata bien estos temas y además que a través de la ponente de Elisa Vivancos pues nos dará las pautas, las formas y los procedimientos que cualquier empresario debe de tener a la hora de utilizar este tipo de medidas de seguridad. Hablar de teletrabajo es hablar ya de algo que ha venido a quedarse. Es decir, ya no pensemos que el teletrabajo va a ser causal. Ya hay muchas empresas que lo tienen implantado y además que lo han extendido. Hay algunas que seguirán con teletrabajo a lo largo de lo que le queda del año, por lo menos algunas han planificado hasta septiembre o más. Es decir, ya la empresa se ha dado cuenta y ya confía en que este tipo de medidas para trabajar son necesarias en las empresas, pero también requieren que sea necesario también tener un plan de contingencia y un plan y una política de seguridad que permita que cualquier persona, cualquier empleado pueda acceder a las instalaciones de la empresa para teletrabajar, para acceder a cualquier tipo de información. Bueno, pues INCIBE nos va a hablar de ello, nos va a hablar también de cómo debemos de proteger a la empresa, qué medidas se tienen que tomar. Y bueno, yo, pues, que sea INCIBE, que ya sabéis que es un instituto que depende del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y que entiende y que, aparte de que ha analizado miles de empresas que saben cómo tratar estos temas. Así que doy paso a Elisa Vivancos y espero que las empresas o los empresarios, los empleados o las personas que participan en esta webinar, pues que entiendan que, bueno, que el teletrabajo ya ha venido para quedarse, lo que tenemos que es tomar las medidas que nos permitan acceder a este tipo de actividad sin que estemos en la empresa, pero como si estuviéramos en la empresa. Y nada más, Elisa, te dejo la palabra. Muchas gracias, Víctor, muchas gracias, Esther, y muchas gracias a todos los participantes por asistir a esta charla. Bueno, como ha contado Víctor, pues vamos a hablar de ciberseguridad para pymes y de teletrabajo seguro. Como tiene dos partes, a mitad del tiempo intentaré revisar el chat para ver las preguntas que surjan y si hay cualquier incidente, pues también avisar. A ver si pasa nada. Bueno, como contaba Víctor, no sé si soy capaz de ocultar esto. INCIBE depende de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y queremos ser la entidad de referencia en temas de ciberseguridad para ciudadanos, empresas y profesionales. Por eso pues tenemos estas tres patas. Por una parte, en nuestra actividad, ofrecer servicios públicos de ciberseguridad, fomentar la industria y la I+D+I y el talento y desarrollar las tecnologías de ciberseguridad. En esto pues tenemos un montón de actuaciones, muchas de ellas las vamos anunciando en los portales y ahora os comentaré algunos de estos portales. Estas charlas se enmarcan en el primero de las patas, el de servicios de ciberseguridad. Y lo que queremos aquí es intentar pues, llevar la concienciación pues, a todos los rincones, ¿no? También dentro de esta pata está la parte de detección, análisis y respuesta ante ataques, que es de lo que se ocupa el INCIBE-CER. En cuanto al fomento de la industria, pues se hacen todo tipo de actividades. Hay anualmente un evento anual, el ENISE, en el que se reúne a toda la industria nacional y también se hacen actividades de promoción e identificación del talento para pues, promover el desarrollo de startups o promover la búsqueda en los institutos de aquellos chavales que puedan querer dedicarse a esto.
Y también en el último apartado, el desarrollo de tecnologías de ciberseguridad, pues hay mucha actividad. Este es uno de los portales que tiene mucho interés para el público en general, que es el de la OSI, osi.es, y en este portal pues está dedicado al público en general. Este portal es para un usuario doméstico, por así decir. En él tenéis pues todo tipo de actividades de concienciación, de formación, herramientas particulares para este público y también una línea de soporte que es común para todos los públicos, el 017. Otro portal que para todos aquellos que tengáis chiquillos es el is4k.es. Este está ya orientado a padres y educadores y aquí pues se reflejan todas las jornadas que se hacen, las actividades que se hacen para evitar que los niños tengan estos riesgos que todos ya conocéis, pues que si el bullying, el grooming, etcétera, todos los riesgos a los que se ven expuestos en Internet, ¿no? También el uso inadecuado de la tecnología, el abuso, todo esto. En el portal de INCIBE hay un apartado que es Protege tu empresa, que es donde están los recursos adecuados para pymes y autónomos. En este apartado es de donde marcamos todas las actividades dirigidas a pymes y autónomos. El objetivo es, como venía comentando, elevar la ciberseguridad de pymes y autónomos. Para ello, pues ponemos a vuestra disposición pues una serie de apartados con información, con herramientas, con soporte, el 017 del que hemos hablado, y con formación también. Lo que estamos viendo últimamente es que la tecnología se ha hecho de alguna manera, ha entrado en nuestras vidas para quedarse y ha entrado además a saco, ¿no? Tenemos pues tiendas online, móviles que todo el mundo lleva, redes sociales, y por no hablar pues de los temas de la nube, ¿no? La tan hablada transformación digital, el Internet de las cosas, con todos los dispositivos que ahora cada vez están llegando a nuestros hogares, a nuestras empresas, también continuamente conectados, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Que está cambiando de alguna manera nuestra dependencia de la tecnología. Ya no es una cosa opcional, de alguna manera se convierte en una cosa casi obligatoria, ¿no? Si queréis, más en el mundo de los negocios. Si queremos estar ahí, lo hemos visto claramente con el tema del COVID, que las empresas que tenían mayor digitalización pues han podido seguir operando online. Esta dependencia creciente hace que nuestra actitud hacia la ciberseguridad también tenga que cambiar. Ya no podemos ser indiferentes, ¿no? Dejar un poco que las cosas sucedan y a ver lo que pasa, que no va con nosotros. No, tenemos que ir hacia actitudes más de preparación y de precaución para evitar esos incidentes que realmente pasan a todas las empresas independientemente del tamaño. Lo que está ocurriendo, bueno, aquí este gráfico del libro de Thomas Friedman nos dice que la tecnología de alguna manera crece de manera más rápida que la capacidad del ser humano para adaptarse a ella. ¿Qué ocurre? Que hay ahí una deuda tecnológica, y esto en ciberseguridad se nota muchísimo, que tenemos que salvar. ¿Qué podemos hacer para acercar esas dos líneas, ¿no? Para que la adaptación humana llegue a seguir el paso de la tecnología? Uy, disculpad. Pues no nos queda otra que aprender más rápido y aprender a gobernarnos de forma más inteligente. En estas dos cosas es donde podemos ayudaros a aprender más rápido, a seguir el paso de la tecnología y a seguirla de una manera, a adaptarnos de una manera más inteligente. Para ello, pues en el portal de Protege tu Empresa ofrecemos una serie de apartados de información y de formación. Los apartados de formación, salvo el curso online que ahora mismo no está activo, pues os los voy a ir comentando más adelante. Y luego los talleres en ciberseguridad, pues antes eran talleres, ahora son este tipo de charlas. De todas maneras, en el portal tenéis algunos vídeos de cómo eran estos talleres, por si queréis echarles un ojo. El curso online, pues presumimos que estará más adelante también activo.
En cuanto a información, pues tenéis un blog que publicamos 2 veces a la semana artículos de ciberseguridad, es muy interesante, se tratan todos los temas pues que van surgiendo. También hay otro apartado de RGPD para pymes para ayudaros a cumplir con la normativa de protección de datos, o otro apartado con sellos de confianza para que conozcáis lo mismo cuando compráis, ¿no? Como empresas, o si vais a vosotros a vender en Internet o a usar servicios de cloud, para identificar estos sellos y qué significa cada uno. Y un apartado que te interesa, que son dosieres temáticos en los que hemos recopilado pues, todo tipo de información por temas, ¿no? Aquí se puede tratar pues, temas de movilidad o temas de la seguridad de la información, la seguridad de los clientes, temas de continuidad de negocio que hablaba antes Víctor. Todos estos temas están tratados de una manera profunda. Luego os comentaré algo también sobre los avisos de seguridad. Los que no os cuento es porque os voy a contar luego algún detalle. ¿Por qué tenemos que aprender más rápido? Pues porque estamos viendo que es la única manera de evitar incidentes. Uno de los incidentes más comunes es el phishing. El phishing, por eso os pongo ahí este anzuelo, porque phishing viene del término inglés pescar, ¿no? Y lo que pretenden muchos ciberdelincuentes es pescar nuestras credenciales de acceso, o bien a cuentas bancarias o a operaciones financieras, o bien a nuestra cuenta de acceso a nuestros servidores, a nuestros equipos. ¿Y esto por qué quieren estas cuentas? Pues fundamentalmente pues o bien para interferir en nuestras transacciones económicas, o bien para utilizar nuestros equipos para sus fines, que pues como sabéis no son nada buenos, pues distribuir spam o distribuir malware, por ejemplo, o bien ocupar nuestros servidores pues para sus tareas, como es el caso, ya veremos más adelante, del criptohacking, por ejemplo. Utilizan nuestros ordenadores para minar criptomonedas, o los pueden utilizar para, dependiendo de una unidad de control externa, manejarlos para enviar spam o estar enviando malware a terceros, a otros equipos. Esta detección, aprender más rápido nos va a ayudar a prevenir, pero también nos va a ayudar a aprender a detectar incidentes y a responder, a hacerles frente, a saber qué tenemos que hacer en cada momento, ¿no? Cuando ocurren, y a recuperarnos. Una de las herramientas que ponemos a vuestra disposición, a disposición de las empresas, es el kit de concienciación. Este kit de concienciación consta de unos elementos en los que vais a poder descargaros en conjunto, ¿no? Tiene ataques dirigidos, que es una manera de comprobar antes de lanzar la formación y después de lanzarla como si ha llegado el mensaje, ¿no? Tenéis pósters, imágenes, trípticos, unas presentaciones y también un test de evaluación. Y os lo acompañamos de una programación para que podáis lanzarlo dentro de la empresa. Me parece que son de 6 o 7 temas. Tratan la información, tratan los soportes, trata también el puesto de trabajo, la seguridad en redes wifi, la seguridad en movilidad. Es una manera fácil de iniciarse en la ciberseguridad y de insertarla en la empresa. Como novedad este año hemos incorporado un manual para que podáis lanzar dentro de la empresa ataques de phishing, organizarlos para enseñar a los empleados a detectarlos. Otra forma de llegar a la ciberseguridad, de aprender más rápido, es a través de estos vídeos sectoriales. Aquí podéis entrar en vuestro sector y seguir estos 29 vídeos, que no duran más que 2 o 3 minutos cada uno, a lo mejor alguno un poco más. Pero vamos, básicamente en 29 días tenéis hecho una revisión de la ciberseguridad por todo, bastante amplio y bastante completo. Yo os animo a que los veáis, porque además son bastante entretenidos. Si queréis acercaros a la ciberseguridad de una manera un poco más lúdica, pues podéis utilizar el juego, el Hackend, que es un juego que podéis bien jugar online o bien descargarlo para vuestras plataformas móviles, y tiene 9 escenarios. Lo que le pasa a
a un pequeño empresario, esto es una pequeña floristería, y le pasa de todo. Y lo que tiene que hacer el jugador es descubrir el ciberdelincuente, comprobar qué ha pasado, poner unas medidas para evitar que siga pasando o para que no vuelva a pasar y poner descubrir al ciberdelincuente, que es algo así como el juego este de mesa de Carmen Sandiego. No sé si alguno habéis jugado a él. Y por último, dentro del apartado de formación, os comentaba que era muy interesante conocer cómo se resuelven los incidentes. Para eso nos ponemos hacemos como un juego de rol en el que está todo preparado, ¿no? Para nos pongamos en la situación de que hemos sufrido un incidente y tenemos que recuperarnos. Tenemos estos 5 incidentes porque creemos que son los más comunes, el de ransomware, que bueno, estaréis seguramente tristemente familiarizados con él, que es cuando nos secuestran el ordenador, ¿no? Encontramos estos mensajes típicos de si no pagas el rescate no puedes acceder a tu información. El phishing, que os lo he contado, pero en este caso estaría dirigida el juego de rol para, en el caso que seamos nosotros los que nuestra web ha fallado y se ha alojado en él un phishing, estemos lanzando correos de estos para otro, sin querer, evidentemente, para pescar estas credenciales. Las fugas de información, cuando la información sale de la empresa sin nuestro consentimiento. Ataques de ingeniería social, que luego os contaré que son de lo más común y además son un vehículo para utilizar luego para acceder o para hacer otro tipo de ataques, y formar parte de una botnet. Las botnets son estas redes que infectan ordenadores y los controlan externamente para sus actividades maliciosas. Todas estas escenarios podemos ver cómo actuaríamos. Otros de los elementos que hay en la página web, en esta parte de Protege tu empresa, son distintas herramientas para también ayudaros a gobernaros más inteligentemente, sobre todo. Algunas de estas, lo mismo, las voy a comentar más adelante. Bueno, os he hablado de lo que eran las botnet, pues también tenemos un servicio anti-botnet que en el que podéis entrar vuestra dirección IP y comprobar si alguno de vuestros ordenadores está infectado por una botnet o está controlado por una botnet. Tenemos también un apartado de ayuda a ransomware, que también os indicamos todo lo que tenéis que hacer en este caso si resultarais infectados. Incluso también hay medidas preventivas. Para tener soporte y ayuda externa todo tipo de empresas de ciberseguridad, pues lo hemos recogido en un catálogo de ciberseguridad, y también temas particulares pues los vamos realizando guías. Por ejemplo, próximamente vamos a publicar una guía sobre IoT, hay una guía muy interesante sobre Wi-Fi, hay guías sobre también protección de datos o parte para la protección de la página web, también para gestión de riesgos. No la recuerdo todas, pero es muy interesante que echéis un ojito por ahí. Y también para ayudaros cuando ocurre pues, alguna cosa, o cuando tenéis alguna consulta, está o bien un formulario de contacto o bien la línea de ayuda, que en el 017 ininterrumpidamente de 9 a 9 tenéis servicios de soporte. Otra de las cosas que teníamos que hacer, recordáis, era, además de aprender rápidamente, era gestionarnos de manera más inteligente, gobernarnos de manera más inteligente. Para eso pues tenemos que tener un plan, no podemos hacerlo de otra manera. Tenemos que verificar dónde estamos, cómo estamos en ciberseguridad y ver a dónde queremos dirigirnos para ir poco a poco avanzando en este tema. Para ello, lo que sí que tenemos que hacer sí o sí es saber cuáles son nuestros activos. Los activos son todo aquello que tiene valor para la empresa. Son activos de información o activos tecnológicos en los que se gestiona esta información. Sobre estos activos que identificaremos y pondremos en un inventario, comprobando quién es el responsable, comprobando dónde están, qué medidas de seguridad tienen implantadas, cuánto costaría reponerlos, son otras de las cosas que podemos anotar en ese inventario.
Sobre estos activos tenemos que identificar las amenazas. ¿Qué son las amenazas? Las amenazas es todo aquello que puede hacer que nuestro activo deje de estar operativo, ¿no? Que realmente le cause algún daño y por tanto a nuestra actividad. Una vez identificadas estas amenazas, que van a ser muy variadas, dependerán de nuestros activos, sobre los activos tenemos también que ver cuáles son sus agujeros de seguridad, sus vulnerabilidades. Luego os contaré más sobre las vulnerabilidades para que tratéis de identificarlas. De esta manera tendremos un mapa de cuáles son nuestros activos y cómo están de ciberseguridad. Con esto evaluaremos el riesgo. Toda la ciberseguridad debe hacerse o debe basarse, o todo nuestro plan debe basarse en una evaluación de riesgos, porque no tiene sentido abordar la ciberseguridad 100%, no vamos a conseguir llegar a esos límites. Entonces, pues con esta evaluación de riesgo tendremos ya una base para priorizar las contramedidas que vayamos a poner. Y esto es lo que llamamos de alguna manera pues, gestionar el riesgo. Luego os daré también unas pinceladas de qué opciones tenemos para gestionar el riesgo. Siempre en ciberseguridad, siempre buscaremos el equilibrio, porque de nada sirve tener unas medidas de ciberseguridad muy perfectas, pero que luego no sean fáciles de usar o hayan sido muy caras o no sean funcionales. Entonces ahí tendremos que buscar el equilibrio. Y luego tendremos que tener en cuenta que vamos a conservar estos principios. El principio de mínimos privilegios lo que viene a decir es que no vamos a dar acceso a nuestros activos, nuestra información, a nuestros equipos, más que a aquellos que tengan necesidad de usarlos, estos mínimos privilegios. Mínimo superficie de exposición, pues lo mismo. Todo lo que no se use, las aplicaciones que no se usen se desinstalan, los puertos de los ordenadores que no se vayan a usar se cierran, se quita del software todo software que no haga falta. Esto es lo que intentamos con la mínima exposición. Y la defensa en profundidad consiste en hacer capas de ciberseguridad para que aquello que una capa no pueda proteger, pues lo proteja la capa superior. Con esto pues podemos hacer ya un pequeño análisis de riesgos. Si no os habéis iniciado antes en el análisis de riesgos, tenemos una herramienta que es la herramienta de autodiagnóstico ligero, que esa manera de un test se realiza en 5 minutos y podéis ya haceros una idea de en estas tecnologías, correo electrónico, la página web, los servidores propios, teletrabajo también y dispositivos móviles, cómo está vuestra ciberseguridad. Al final de la herramienta también os da además de daros un nivel, ¿no?, de riesgos a los que estáis expuestos, da una serie de recomendaciones para intentar iniciaros en este campo. Os hablaba de que tenemos que identificar los activos, tenemos que tener un inventario. En la página que os pongo ahí abajo, que es uno de los dosieres de los que hablábamos, el dosier del Plan Director de Ciberseguridad, hay unas Excel en las que podemos hacer un inventario de activos. Se trata de identificar para nuestro negocio, pues qué es aquello que es más crítico, dónde está la información que no tendríamos que perder en ningún caso y para que valoremos qué haríamos, ¿no?, en caso de perderla. Pues cuánto nos costaría reponer, por ejemplo, pues, la pérdida de un servidor o la pérdida de un equipo. O bien porque se estropea, porque se extravía o bien porque se infecta, de cualquiera de los casos. Cuando hablamos de un incidente siempre hay un atacante que persigue una finalidad y lo que estamos viendo ahora mismo es que los atacantes persiguen sobre todo beneficios económicos. En el pasado pues que buscaban el aprendizaje, el renombre o simplemente otro tipo de actividad, ¿no? Pero ahora se está viendo que persiguen exclusivamente o de una manera mayoritaria el beneficio económico. Bueno, aquí no comento también que hay terroristas que persiguen beneficio político, pero bueno, eso se escapa de esta charla, ¿no?
Una de las cosas que podemos hacer es aprender a pensar cómo piensa un ciberdelincuente. Que el ciberdelincuente, como os comentaba, pues quiere obtener ganancias financieras. ¿Cómo lo hace esto? O bien vendiendo datos que nosotros tenemos. Os comentaba las credenciales de acceso a nuestros servicios, las credenciales de nuestras cuentas bancarias o nuestras tarjetas, todo, o bien interferir en estas transacciones, o bien hacer trabajar a nuestros sistemas para ello, como os contaba antes del cripto hacking, o bien en algún caso también causarnos daños reputacionales y pérdidas. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Pues están continuamente investigando nuevas formas para intentar conseguir sus propósitos. Entonces, identifican todos nuestros agujeros de ciberseguridad y donde pueden entran y nos infectan los ordenadores o bien nos seducen para que les demos contraseñas, que es lo que os contaba de la ingeniería social. Y también pues, nos interrumpen o secuestran información. Hay distintos métodos, en la inmensa mayoría, un gran porcentaje se aprovechan de la ingenuidad humana, de nuestra facilidad, ¿no?, para convencernos. Este es un reporte que hace ENISA, que es una organización europea, en el que analizaba, porque ya esto es de 2018, no ha vuelto a salir, el de 2019, cómo van cambiando las amenazas, ¿no? Como las que se mantienen, las que suben, y lo que sí se comprueba es que, bueno, aparecen nuevas amenazas, como os contaba, la del crypto hacking, y también que cada vez más las amenazas van dirigidas hacia la gente y hacia los terminales, porque con el advenimiento de la IoT cada vez tenemos más cacharrillos, que si el teléfono inteligente, ¿no? El reloj inteligente, el smartwatch, que si los coches inteligentes, que si las bombillas, que si cada vez hay más equipos en los que se pueden dirigir estas amenazas y que, pues, desgraciadamente, pues son fácilmente hackeables, ¿no? Entonces, cada vez dirigen más sus esfuerzos hacia estos equipos, hacia los terminales móviles, etcétera, de la gente. ¿Qué amenazas? ¿Con qué amenazas nos podemos encontrar en una pyme? Pues fundamentalmente fraude y extorsión, esto se ve muchísimo. Sobre todo si tenemos una tienda online, pues tenemos que estar pendiente de que no haya compras fraudulentas. La extorsión pues se hace generalmente a través o bien de lo que os comentaba, del ransomware, que infectan y te secuestran de alguna manera, te los cifran, te secuestran los archivos y luego piden un rescate por ellos, o bien en algunos casos pues te engañan diciendo que te han grabado en una situación comprometida y que si no quieres que se sepa, pues tienes que pagar. También se dan robos de datos y fuga de datos, a veces son descuidos, pero a veces son intencionados, ¿no? O han entrado a través de un agujero de seguridad en nuestros servidores y se han llevado pues, nuestra base de datos de clientes, o se han llevado otros datos con los que negociar. En la página web, ¿qué puede pasarnos? Pues nos puede pasar que nos la cambien de look, de aspecto, es el llamado defacement. También puede pasar que alojen un phishing, se utilice nuestra capacidad de nuestra página para enviar correos, para estar enviando ellos correos a terceros y capturar las credenciales. Ataques de denegación de servicio, utilizando saturando nuestra página para bloquearla, o bien que suplantarla, pues, o bien creando una página muy parecida y llevándose nuestros clientes o simplemente pues defraudándoles porque les van a ofrecer cosas que no les van a entregar. Y en redes sociales pues también ocurre que puedan suplantarnos, puedan crear perfiles falsos o puedan emitir comentarios negativos. En redes sociales es importante saber que pueden ocurrir cosas y tener un plan, tener una guía de cómo vamos a comportarnos en redes sociales, qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer. Es muy importante tenerlo por escrito. Hay una guía
Una de las guías trata estos temas. Bien, os comentaba que hay lo que eran las vulnerabilidades, ¿no? Que son estos agujeros de diseño, ¿no? O de despliegue o de políticas, de procedimientos de uso. Estos fallos, ¿no? Que tienen nuestros sistemas o nuestros servidores. Algunos de estos fallos son inherentes al diseño, es decir, son fallos que es el fabricante o el desarrollador el que tiene que hacer algo, generalmente lanza un parche o una actualización para remediarlos. Por eso es importante estar muy alerta, muy atentos a todos los avisos de ciberseguridad. Ahí os pongo la web donde nosotros hacemos avisos, pero también podéis contactar con los fabricantes para que estar muy alerta de todos los parches que van saliendo e instalarlos en cuanto salgan, siempre con las precauciones adecuadas, pero tener los equipos actualizados al último parche. También es importante no tener equipos obsoletos, equipos que no se pueden actualizar, sistemas operativos antiguos o aplicaciones específicas que no puedan, a las que no podamos actualizarlas. Es importante esto porque los delincuentes van a buscar esas vulnerabilidades. También hay otras vulnerabilidades que son más de despliegue y configuración. En estas pues tendremos que haber seguido unos procedimientos para desplegar la aplicación, desplegar el producto, software o hardware o de comunicaciones, y si no se han seguido pues puede haber ocurrido estos fallos, ¿no? Entonces aquí también tendremos que revisar estos protocolos, a veces están mal los protocolos o a veces no se han seguido correctamente. Y donde más podemos hacer a nivel en la propia empresa es en este apartado de las vulnerabilidades que tienen que ver con políticas de uso y procedimiento. Aquí pues es donde están ese usuario que no cambia la contraseña o esa contraseña débil o ese administrador que no fuerza ese cambio de contraseña. Por poner un ejemplo, hay un apartado en la página web donde dejamos a vuestra disposición 29 políticas que podéis aplicar en todos los aspectos de ciberseguridad. Hay políticas para el uso de móviles, para el uso de almacenamiento, para contraseñas, para la wifi, para todo casi lo que queráis, y si falta alguna pues nos lo comentáis y la intentamos elaborar. En esto de vulnerabilidades hay un divulgador americano, Nick Espinosa, que tiene un vídeo que os recomiendo que echéis un ojillo, que llega a estas conclusiones, ¿no? Que si existe una vulnerabilidad será explotada, es decir, siempre va a haber alguien que esté detrás de ese fallo de un sistema operativo para sacarle provecho. Recientemente ha habido un fallo en el escritorio remoto y pues, de repente pues, se nota que aumentan pues, los incidentes en este sitio, ¿no? en esta aplicación. Otra de las cosas que llega a la conclusión es que todo es vulnerable de alguna forma, no se escapa a nada. Y donde más hace hincapié es que las personas confían demasiado. Y tenemos nosotros un fallo de diseño, somos confiados por naturaleza y no deberíamos serlo tanto, deberíamos estar mucho más alerta de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, de los mensajes que recibimos, los SMS, y mirarlo de una manera mucho más crítica. Con la innovación vienen nuevas maneras de explotar, nuevas oportunidades. Esto los delincuentes también se aprovechan de los cambios tecnológicos. Y si hubiera alguna duda, pues hay que volver sobre la primera ley, porque si existe una vulnerabilidad será explotada. Hasta aquí hemos llegado con una mapa de alguna manera de nuestros activos, las amenazas que existen sobre ellos y las vulnerabilidades que tenemos. Con esto tendremos un mapa, situaremos en estas coordenadas, tanto por su impacto como su probabilidad, los distintos riesgos que han ido apareciendo para nuestros activos. Tendremos que trazar esa línea roja donde distinguiremos entre los riesgos que son aceptables y los que no son aceptables, porque pues, ahora os diré las opciones que tenemos.
Estas son las opciones que tenemos de gestión de riesgos. En algunos casos los aceptaremos, es decir, no haremos nada. Este proceso se hace así y tiene estos riesgos, pues bueno, crucemos los dedos y no vamos a hacer más. También otra cosa que podemos hacer es evitarlos. Por ejemplo, hay un caso, ¿no?, comentaban en una charla, ¿no?, que reciben currículos y que claro, que no pueden saber si están infectados o no, que por ahí les pueden entrar, pero que tienen que recibir currículums. Pues a lo mejor tienen que evitarlos, hacer este proceso de otra forma, de manera que no tengan que recibir los ficheros, ¿no? Esta sería la forma de evitarlos, cambiar completamente el proceso para que no sea tan arriesgado. La oportunidad o la forma de gestionarlos, de transferirlos, sería el ejemplo de contratar un seguro, ¿no? Este riesgo lo voy a tener, pero voy a contratar un seguro para si ocurre, si se concreta, pues tener eso cubierto. Y el apartado de mitigación de riesgos, que es donde vamos a aplicar esas medidas de ciberseguridad que podemos implantar. Siempre, como os comentaba, buscando este equilibrio entre el coste y el nivel de ciberseguridad que queremos alcanzar. Dentro de las opciones que tenemos para mitigar, pues lo pondremos en un plan de ciberseguridad, lo escribiremos y tendremos pues todos estos que hay aquí en la rueda, con especial interés en el backup, porque va a ser el que nos salve de la inmensa mayoría de los incidentes. El backup, como seguramente conoceréis, tenéis que seguir la regla 3-2-1, 3 copias diferentes, 2 soportes distintos y una en un lugar distinto, en un externo. Otras medidas que podéis hacer pues están ahí en la rueda, sobre todo pues tener un anti-malware y tenerlo instalado, tener un control de acceso, conocer quién tiene que acceder a cada información, a cada equipo, a cada aplicación, y dar permisos solo los necesarios, lo que hablábamos al principio de estos dos permisos, justo los mínimos. También pues, tenéis que tener cuidado de la configuración de la Wi-Fi, de la red cableada, de la configuración de la página web, porque es importante y hay muchos ataques se realizan a través de web. La configuración de los navegadores, por supuesto, y la de los dispositivos móviles. Y con esto haremos además de tener en cuenta los temas legales, haremos un plan de ciberseguridad, un plan director de ciberseguridad. Y a este plan lo añadiremos un plan de recuperación de desastres, un plan de contingencia, que es donde vamos a escribir de alguna manera todo lo que tendremos que hacer en el caso de que ocurra un incidente, qué incidentes podemos tolerar, hasta qué punto los podemos tolerar, a quién tenemos que llamar, todo lo que se ha de arrancar en el caso de que ocurra un incidente grave. Estas son un ejemplo de estas políticas que os comentaba. Son unos checklists, hay como unas 29 políticas, las podéis descargar todas o individualmente, vienen en 3 formatos, en formato PDF, en formato Word para que podáis editarlas y en este formato también editable que es un poco más visual. Vienen en forma de preguntas, de checklist, ¿no?, de lo que tendríais que tener en cuenta en cada caso. Yo os recomiendo que las echéis un ojito porque esta sí que es una manera de ya este plan que hemos escrito, que a lo mejor no sabemos cómo llevarlo a cabo, pues entrando en las políticas pues vamos a saber cómo llevarlo a cabo. Algunas de las preguntas no serán interesantes para vuestra empresa, pero sí que tendréis una recopilación de todas las que podéis implantar. Tenemos que tener en cuenta que cuando subcontratamos servicios, todos estos requisitos de ciberseguridad que hemos fijado para nuestra información, esta confidencialidad que queremos, esta integridad, esta disponibilidad, tenemos que mantenerlos. También cuando subcontratamos, tenemos que trasladar todos nuestros requisitos a la nube, al proveedor externo, a lo que sea. E incluso pues no tiene por qué ser un proveedor tecnológico, también tenemos que, si vamos a cederle datos o nuestra información o tendamos a darle acceso a nuestros servicios, a nuestros servidores de alguna manera, tenemos que garantizar que estas propiedades se mantienen. Yo me atrevería a
hacer estos objetivos de seguridad mínimos, ¿no?, para las empresas, son más objetivos inteligentes, por así decir, que es formar al personal para evitar incidentes, identificar los activos y vulnerabilidades, muy importante, seguir una gestión de riesgos e iniciar un plan de ciberseguridad, entrenarnos en la respuesta a incidentes, también es interesante, y establecer un plan de continuidad. Bueno, hasta aquí creo que es la primera parte, entonces si queréis, si tenemos alguna pregunta. A ver. Bueno, no veo que haya ninguna pregunta, no sé si queréis, ¿tenéis alguna duda sobre lo anterior? Bueno, pues si os parece, continuamos, ¿no? La segunda parte de la charla tiene que ver con el teletrabajo seguro. Hasta ahora os he dado un poco un repaso de algunos servicios que tenemos en INCIBE para pymes y para empresas, y también de unos conceptos de ciberseguridad básicos. ¿Qué ha ocurrido con el teletrabajo? Bueno, pues la crisis nos ha traído que de repente, casi sin pensarlo, nos hayan mandado a casa con lo puesto y tengamos que trabajar desde allí, ¿no? Entonces aquí os doy unas pinceladas de qué tiene que tener en cuenta el empleador, qué tiene que tener en cuenta el empleado y qué es lo que está ocurriendo, qué fraudes y qué incidentes están ocurriendo actualmente. El apartado 4 de las fuentes de información pues lo dejo para vuestra consulta, tampoco voy a entrar demasiado en ello. No sé por qué no va. Vale, para el empleador, ¿qué tenemos como empleador, qué tenemos que plantearnos, ¿no? Bueno, una forma es cómo lo vamos a ofrecer, cómo vamos a ofrecer ese teletrabajo, si tenemos medios, no tenemos medios, tenemos que contratar algún servicio especial. Si vamos a contratar un servicio de acceso remoto, ¿qué capacidad tiene? Tiene que ser flexible. También los aspectos legales que tiene el teletrabajo, luego veremos algunos. Y si, muy importante, si los empleados están preparados, si están concienciados para teletrabajar. De repente vamos a tener unos accesos remotos, vamos a tener los empleados manejando una información en sus casas, que tenemos que darles unas ideas de cómo tienen que cuidar de ella. En primera opción, preferiremos, en el caso de cómo lo vamos a hacer, preferiremos utilizar equipos corporativos. ¿Por qué? Porque van a ser equipos que vamos a tener controlados, espero que estén así, estarán actualizados, tendremos sobre ellos un backup. También otra cosa que tendremos que tener en cuenta es que si tenemos esa capacidad para, si ocurre, pues un equipo se estropea, tenemos esa capacidad de reposición. Esto sería la primera opción, pero no siempre es posible, ¿no? Algunas ocasiones pues tendremos que confiar en que el empleado tenga un dispositivo en su casa a través del cual pueda conectarse. Esta sería la opción Bring Your Own Device, trae tu propio dispositivo. Siempre que sea posible, pues con opciones, con soluciones de configuración, sobre todo en el caso de los móviles. Hay unas aplicaciones que se llaman MDM, que lo que intentan es, lo que tratan es de controlar esa parte de nuestro móvil que va a estar, o nuestra tableta, que va a estar utilizándose para teletrabajo, ¿no? Va a interferir en esto, en qué configuración permitimos, qué aplicaciones vamos a dejarles usar, qué conexiones vamos a dejarles que tengan establecidas, si vamos a cifrar algunos apartados, si vamos a hacer un backup, y cómo se va a acceder a estas aplicaciones. Para el tema del dispositivo de sobremesa, pues aquí lo importante es establecer contra los servidores de la empresa una red privada virtual, una VPN. Aquí tendremos que ver si tenemos recursos propios para crear esta VPN o tenemos que contratarla a un servidor cloud. Siempre revisando los acuerdos de privacidad y poniendo nuestros requisitos de seguridad sobre la mesa al contratar, en este caso, pues una VPN también. Una opción es utilizar esta VPN con el escritorio remoto y otra opción es utilizar escritorios virtuales. Estas dos opciones están disponibles pues para las empresas a través de los proveedores de estos equipos, ¿no? De estas soluciones. También podemos permitir el acceso a través del móvil,
a través de los datos del móvil o a través de la red wifi del empleado o preferiblemente la red cableada del empleado desde su casa. ¿Qué características le vamos a pedir a una VPN? Pues le vamos a pedir que cifre todo el tráfico y que cifre extremo a extremo. Esto a la hora de contratar una VPN son cosas que tenemos que tener en cuenta. También es preferible que el proveedor esté en la Unión Europea porque así va pues, a ser más respetuoso con el tema de protección de datos. Si ocurriera alguna cosa, pues va a ser más fácil reclamarlo, etcétera. Y revisaremos su política de privacidad para revisar que cumple nuestros requisitos. Y otro tema interesante es que sea escalable, porque pues a lo mejor al principio tenemos más demanda, pero luego algunos empleados vuelven a la oficina o al revés, o se pueden dar casos en los que aumente, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. También estamos utilizando mucho más herramientas colaborativas en cloud y herramientas de videoconferencia. En esto sí que insistimos en que solo se permita usar aplicaciones que hayamos analizado antes, que garanticen nuestros estándares de privacidad y de seguridad. Y también establecer para el uso de estas aplicaciones una política de uso permitido. O sea, si vas a usar Zoom, pero vas a usarla con contraseña o vas a usarla de esta manera, ¿no? Ahora os diré algunos requisitos que tenéis que tener en cuenta cuando usáis, por ejemplo, videoconferencia. Es interesante elegir aplicaciones que permitan cifrar las comunicaciones, revisar los requisitos legales y de seguridad del proveedor externo. Cuando se lanza una sesión de videoconferencia, añadir solo a los contactos que sean conocidos y de confianza, tener cuidado a quién le enviamos el enlace y deshabilitar por defecto la compartición de escritorio, audio y vídeo, para que así cuando entre alguien pues no esté lanzando ahí sus imágenes o su voz. Otro tema que podemos tener en cuenta es que tenemos que acceder a la web desde nuestra casa, ¿no? Para modificarla, y lo mismo a los perfiles RSS. Bueno, he puesto estos ejemplos, pero podrían ser otras aplicaciones. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues que para hacer estas actuaciones que son delicadas, pues vamos a tener que vamos a forzar que se utilicen canales cifrados. También va a tener permiso determinadas personas, no todo el mundo, y a ser posible vamos a proveerles de un doble factor de autenticación para que no solo tengan que entrar con la contraseña, sino también con otro factor, que puede ser un dispositivo que genere una password de un solo uso, o puede ser una aplicación en el móvil. Hay distintas opciones. Para todas estas opciones que os estoy contando, pues podéis acceder al catálogo de empresas de ciberseguridad, donde encontraréis pues variedad de empresas que las ofrecen. En el tema legal, lo que comentábamos, tenemos que tener en cuenta todos los temas legales cuando nos teletrabajamos, ¿no? En particular, pues proveer al empleado un entorno seguro, tiene que verificar que va a tener un entorno acorde con la prevención de riesgos laborales. Tenemos que garantizar que se cumple la ley de protección de datos, y sobre todo si van a acceder a datos de carácter personal, pues lo mismo que si estuvieran en la oficina. Tenemos que revisar los acuerdos de confidencialidad para que no se escape pues ninguna cuestión confidencial, y los acuerdos de propiedad intelectual también. Y si alguno pensaba que la privacidad es poco importante o que no tiene que ver, pues ahí tenéis que es la base de muchas cosas, ¿no? La privacidad, un fallo de privacidad puede causarnos muchísimos daños de reputación, puede causarnos fallos en el futuro pues imaginaros, ¿no? Una clínica que pierde su base de datos de clientes. Pues luego aparecen las noticias y no es nada agradable. Para esto, la Agencia de Protección de Datos ha publicado este documento de recomendaciones para proteger los datos personales en situaciones de movilidad en teletrabajo, que yo os lo recomiendo si usáis datos personales. No voy a entrar en el detalle porque sería muy largo, pero bueno, básicamente, pues lo dicho, tenéis que auditar continuamente, verificar que se cumplen
la protección de datos personales también cuando estáis en entornos de movilidad o en teletrabajo. Y bueno, a pesar de que pongamos muchas medidas de ciberseguridad, muchos equipos, el mejor antivirus, el mejor IDS o el mejor firewall, siempre tenemos al otro lado el error humano, ¿no? Y el error humano nos va a hacer caer en muchos fallos. Es por eso por lo que tenemos que reforzarlo y realmente convertir al empleado en una medida más de ciberseguridad. Por eso insistimos en que tenemos que tener estas políticas de uso escritas, tenemos que darlas a conocer, tenemos que hacerlas cumplir, tenemos que recordarles cómo han de proteger los datos personales, entrenarles en la detección de amenazas. Es muy importante que el empleado se dé cuenta de cuando está ocurriendo algo anómalo y sepa a quién avisar o cómo tramitar. Es que he recibido un correo que me está diciendo que verifique mi contraseña. Digo, sí, ¿y esto de qué viene, no? Pues ese tipo de correos extraños, enseguida detectarlos antes de hacer nada y avisar a quien tengan que avisar para evitar infecciones, evitar ataques de ransom, etc. Y luego revisar lo que hablábamos de los acuerdos de confidencialidad. Aquí, bueno, os dejo a estos elementos gráficos de los que ya hemos hablado. Bueno, se ha ocurrido un desastre, un incidente. Bueno, aquí distinguimos entre incidente o desastre. El desastre es cuando ya es un incidente grave, muy grave. Un incidente, lo que tenemos que hacer es saber cómo vamos a gestionarlos. Es importante lo que os decía, que el empleado esté consciente de cómo tiene que hacer cuando ocurre algo. Y si ocurre un desastre, pues también tenemos que poner por escrito todos los pasos que daremos para remediarlo, para atajarlo cuanto antes y, si es posible, pues para revertirlo a tiempo. Por otra parte, el empleado también tiene que poner de su parte. Entonces vamos a fijarnos un poco en que el entorno doméstico sea seguro, que separemos el espacio dedicado a trabajar del resto y el tiempo del resto de espacios, verificar nuestra conexión, que sea segura y que garantizamos la confidencialidad y protección de datos. Para ello, pues tenemos que en nuestro puesto de trabajo evitar que accedan terceros. No podemos dejar un pendrive encima de la mesa con información confidencial. Y si lo dejamos, si tenemos que dejar o tenemos que tener información en ese pendrive, ha de estar cifrada, si es confidencial. Proteger los soportes y las contraseñas. Las contraseñas tampoco pueden estar en post-it, tienen que estar en un gestor de contraseñas o donde queráis, pero no a la vista, desde luego. No perder de vista los dispositivos, no compartirlos, por ejemplo, no se puede usar el mismo ordenador para el ocio que para el trabajo, pues o no usarlo con la misma cuenta, desde luego, porque pues, puede traer riesgos se puede infectar y luego pues, ir al traste con todo nuestro trabajo. Y cumplir la normativa de protección de datos. Las contraseñas han de ser robustas. Cuando decimos robustas es que han de tener por lo menos más de 8 caracteres, mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, números. Y si es posible usar doble factor de ciberseguridad. Lo que os contaba, entrar no solo con algo que sabes, que es la contraseña, sino también con algo que tienes, por ejemplo, esa password de un solo uso o un token, hay distintas, o bien la huella o el reconocimiento facial. Tener los sistemas actualizados es también muy importante. Esto es más difícil verificarlo en situaciones de acceso de teletrabajo, pero hay que verificarlo. Tener los soportes cifrados cuando tengan información confidencial y tener también herramientas para hacer un backup y para hacer un borrado seguro. Y siempre que tengamos que compartir documentos, pues no hacerlo a través de redes externas, utilizar la red corporativa para compartir temas de trabajo. Porque esto, si no, pues favorece lo que hablábamos, la fuga de información. En cuanto al acceso, pues vamos a preferir conectarnos al cable, frente al wifi. El cable siempre va a tener más medidas de seguridad. La wifi, no obstante, la podéis configurar de la manera más segura posible. Pues, podéis seguir la guía wifi
Pero bueno, básicamente pues eso, tener una contraseña fuerte, utilizar el sistema de cifrado más fuerte que permita el equipo y evitar que el acceso con un PIN. Configurar la seguridad de la red, eso en cualquier caso, y verificar la seguridad de las comunicaciones antes de compartir información confidencial. Si nos vamos a conectar en la wifi de un aeropuerto, evidentemente pues no vamos a acceder al banco. Eso es de sentido común. Podemos acceder a la wifi del aeropuerto para hacer una navegación, una consulta en un navegador, pero no para hacer una transacción financiera. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué fraudes se están dando actualmente con el teletrabajo? Pues son de estos 4 tipos de incidentes, generalmente. Aprovechando la emergencia sanitaria y la emergencia social, ¿no? También, pues todo lo que desata curiosidad acerca del COVID, emociones o necesidades, pues está explotando para sus fines, ¿no? Entonces, pues aparecen muchísimas páginas falsas con datos sobre el COVID, datos sobre la pandemia. Evidentemente, pues nos conducen a nada bueno. También aparecen pues fraudes que tienen que ver pues con ofertas de lo que está faltando, que si mascarillas, que si geles. También hay mucho phishing y mucho smishing. El phishing, os he comentado, es cuando intentan pescar nuestras credenciales, y el smishing es lo mismo, pero con mensajes de SMS a través del WhatsApp, a través de otras formas de mensajería instantánea. Y también hay campañas de descarga de malware o de lo que os hablaba del ransom que intenta secuestrar el ordenador, y también de aquellos malware que te chequea, te graba lo que tecleas, con lo cual pues te pueden capturar contraseñas. Estamos en las mismas. Y también hay muchos incidentes relacionados con el teletrabajo. Videollamadas, han surgido muchos, se han descubierto de repente vulnerabilidades en todos los sistemas o muchos sistemas de videollamadas, en las VPNs, en el acceso al escritorio remoto. Andando un poco más en esto, el malware que está apareciendo pues es de todo tipo. Hay troyanos bancarios en aplicaciones móviles. Los troyanos son un tipo de malware que se disfraza de una aplicación normal, por ejemplo, pues el típico fichero de Excel que tiene una macro, y nada más abrirlo pues nos han enviado una factura urgentemente. Abrimos la factura y nos dice habilita las macros, que si no, no puedes abrirlo, y ingenuamente le damos a habilitar y nos descarga un malware. Adware son todos estos anuncios insidiosos que se ponen en los navegadores y que no hay manera de quitarlos. También ocurre mucho phishing a través de email, que suplanta a organizaciones como la Organización Mundial de la Salud o UNICEF, y que nos hacen picar para que descarguemos adjuntos. Aquí volvemos siempre con el tema de la ingeniería social. Están al quite de todo lo que pueda atraernos para engañarnos. También se dan phishing a través de mensajería, como os contaba, pues lo mismo, suplantando a la OMS o suplantando hemos tenido casos que suplantan a la agencia tributaria, otros casos que suplantan a todos los organismos que están dando ayudas, y algunos un poco además muy ingenuos, por así decir. Y también lo que quieren es pues eso, o bien suscribirnos a servicios premium o bien el robo de información personal o financiera. Estos son algunos casos de phishing o smishing. Aquí está el del SEPE, el del Servicio de Empleo Público. Aquí, bueno, esta es la carta del SEPE en el que nos dice que no hagamos caso de estos. Uy, disculpa. Y este otro es de Inspección del Trabajo. Pues también se ha dado el caso de que su empresa tiene ciertos incumplimientos y tiene que hacer clic aquí. Cuando haces clic aquí, pues vas a donde no tienes que ir.
En esto pues hay que tener mucho cuidado en las descargas de todo tipo de documentos. Antes de descargar un documento, verificar bien el remitente, verificar incluso por medios externos, que es quien tiene que ser, sobre todo si vemos en la redacción del mensaje pues algo que pueda hacernos, o en la firma, algo que pueda hacernos dudar. A veces la prisa no nos deja contemplar estas cosas, y lo mismo en los enlaces, tenemos que situarnos encima del enlace y comprobar que va a donde tiene que ir, ¿no? A la página correcta, que es legal. No entraríamos en detalle, pero hay muchas formas de suplantar o de hacer enlaces falsos. Entonces es fácil que nos quieran engañar a través de ahí. ¿Qué otros incidentes se dan? Pues bulos. Todos habéis oído toda la campaña de bulos que hay, venta de falso material sanitario, suplantan a compañías farmacéuticas. Se ha dado también alguna campaña de ransom contra hospitales, consejos, explotan todo aquello que nos pueda resultar de interés en este caso, concretamente con el COVID. Aquí tenéis una página de la OSI, del portal de la OSI, donde hace una redacción de todos los fraudes más usados. Ya para terminar, en el CERT, en el INCIBE CERT, que es el Centro de Respuesta a Incidentes, se han gestionado en el año pasado 107.397 incidentes. Y bueno, el chiste lo que dice que es que el coronavirus no es más que una denegación de servicios distribuida, que es una forma de atacar un servidor saturándolo de peticiones, y lo que nos dice es que cerremos las puertas y nos quedemos en casa, que es el numerito el 127.001. Y aquí pues las fuentes de información que os comentaba, algunas son internas, como estas del blog, unos vídeos de los itinerarios expresamente dedicados a estos temas, todo lo que tenga que ver, como hemos publicado en INCIBE, con este hashtag sobre el cibercovid, podéis ver también en las redes sociales. Las políticas que os comentaba, os he puesto aquí algunas que son las más interesantes, algunas guías, un dossier de protección de movilidad y conexiones inalámbricas y algunas infografías. La última no es nuestra, pero las demás sí. Y otras fuentes de información de otros sitios, pues de Europol, de NISA, de la Agencia de Protección de Datos, el enlace que os decía. Vale. Una cosilla más. Por último, comentaros que si os surge cualquier duda, tenéis aquí el 017 en el que podéis llamar para cualquier cosa que os surja. Y sin más, pues muchísimas gracias por vuestra atención. No sé si tenéis alguna cuestión. A ver. Vale, sí, me recuerda Esther que os diga que se ha lanzado la encuesta, y si queréis, pues os agradecemos que la realicéis. Si queréis hacer una pregunta, todavía creo que tenemos algunos minutillos. Leo aquí si hay alguna ayuda para hacer el plan para proteger tu empresa, porque entiendo que lo tiene que hacer una entidad especializada. Pues ahora mismo no conozco que haya ninguna ayuda. No obstante, puedes descargarte los materiales y ver si puedes hacerlo y en qué medida tendrías necesidad externa. La línea de transformación digital, bueno, ahí en esa línea puede haber alguna ayuda. Vale, gracias, Juan Antonio. Pues, Elisa, ¿Sí? buenos días a todos. Soy Esther de la Cámara de Comercio de Almería. Y al hilo de la pregunta que hacía esta espectadora, sí, también comentaros que además de la que dice Juan Antonio, las cámaras de comercio estamos a la espera, como veis en el margen superior de la presentación de Elisa, de lanzar ciberseguridad, que será un programa de ayuda financiado por los fondos europeos, por FEDER,
y que tendrá una subvención de hasta 4.000 euros para implantar, bueno, pues muchos de los protocolos de seguridad que esta mañana Elisa nos explicaba y que son tan necesarios, sobre todo para, en nuestro caso, para pymes, ¿vale? Eso será nuestro programa y lo sacaremos en cuanto el estado de alarma y toda esta situación, esperemos que muy pronto, en las próximas semanas. Muy bien. ¿Vale? Pues nada más, si no hay ninguna pregunta más, agradecer a Elisa Vivanco y a INCIBE esta jornada, porque yo creo que por muchas que hagamos, nunca son suficientes, Elisa, y nos ha quedado todo súper claro. Me alegro. Y ahora solo falta trasladarlo a nuestro día a día y estar pues muy atentos a Pues todas sí. estas. Y cualquier cosa, pues ya sabéis, tenéis el 017 ahí para consultarlo, cualquier consulta sobre los materiales, cualquier duda que os surja o cualquier mejora que queráis o alguna cosa que se quede sin cubrir, pues estamos receptivos a incluirla. Pues sí, animar a todas las empresas a que entren en INCIBE y efectivamente a que contacten a través del 017 porque es muy importante que se haga esta labor. Pues muchísimas gracias, Elisa. Pues igualmente, muchas gracias a todos vosotros y bueno, felicitaros por asistir, porque la verdad es que tener interés en estos temas ya es dar el primer paso. Y ya estáis en marcha. Muy bien, pues Pues muchas venga, gracias. un abrazo, cuidaros mucho. Un abrazo y muchas gracias a todos los asistentes. Un abrazo. Hasta luego. Adiós.